Bienvenidos a Grade, muchas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión de la primera jornada del Seminario hacia un Desarrollo Inclusivo y Sostenible en América Latina, Diálogos entre Investigación y Políticas Públicas. Es para nosotros un verdadero placer contar con su presencia durante la jornada de esta tarde, que como ustedes saben va a estar dedicada al tema de educación y especialmente al tema de la incorporación de poblaciones indígenas en sistemas educativos nacionales, y el punto de entrada va a ser el de la evaluación de logros de aprendizaje. Cuando a mediados de los años 90 se empezó en el Perú a diseñar un sistema nacional de evaluación de logros de aprendizaje, entre los actores involucrados en ello y sus muchos interlocutores se percibía ya desde entonces una clara ambivalencia respecto a la evaluación de estudiantes hablantes de lenguas maternas originarias distintas al castellano. Es una forma adicional de violentar culturas, son mediciones no válidas y no justas de los aprendizajes que alcanzan esos estudiantes. ¿Qué hacer con las lenguas ágrafas y no normalizadas? ¿Qué con las variaciones idiomáticas? ¿Cómo manejar el hecho supuesto y luego comprobado de que realmente no hay programas consistentes de educación intercultural bilingüe en una enorme cantidad de escuelas rurales que supuestamente las implementan? ¿Cómo manejar el hecho de que el lenguaje es una construcción social y que refleja estructuras de poder que no son directas ni inmediatamente modificables mediante la acción educativa escolar? Y de otro lado, reconociendo que lo que no se evalúa de alguna manera pone de manifiesto que eso no importa, entre comillas por supuesto, y que los resultados podrían ayudar a evidenciar las desiguales oportunidades que el sistema ofrece a poblaciones diferentes y construir argumentaciones para demandar mejores políticas, programas y servicios. Muchos de los que no tenían respuestas claras a las preguntas anteriores defendieron la inclusión de esos estudiantes en las evaluaciones nacionales. Tras ya varias aplicaciones de evaluaciones, especialmente en comunicación y en el nivel primario, tanto en un número limitado de lenguas originarias y en español como segunda lengua, se percibe con más claridad aún que para cada problema complejo generalmente no existe una respuesta clara, simple, que no esté también equivocada. La UMC del Ministerio de Educación sigue buscando mejores maneras de establecer qué están aprendiendo y qué no de las expectativas curriculares nacionales que debían alcanzar todas y todos las estudiantes peruanos. Ha sido este un tema que hasta hoy en el Perú no trasciende los espacios de la discusión entre especialistas y entre grupos restringidos de ciudadanos, que Grade desea se convierta en una cuestión de reflexión más amplia y desde distintas perspectivas. Por ello, cuando se organizó este seminario y esta jornada sobre instituciones y políticas públicas para la inclusión social, pensamos que la educación tenía que ser uno de los temas y que la oportunidad de reflexionar sobre los retos de la incorporación de poblaciones indígenas en los sistemas educativos y, más específicamente, las políticas y programas de evaluación de aprendizajes, cuyos resultados se pretende usar cada vez más para tomar decisiones para la acción basada en evidencias, no se podía desaprovechar. Hoy tenemos la participación de Liliana Miranda, de César Guadalupe y de Luis Enrique López en un panel que va a tratar los desafíos en las evaluaciones nacionales a gran escala de logros de aprendizaje cuando se aplican a poblaciones indígenas. Presentaré brevemente a cada uno antes de su primera intervención. Tendrá Liliana 25 minutos para su exposición y luego tanto César como Luis Enrique tendrán 20 minutos para realizar sus comentarios. De esa manera esperamos tener un tiempo prudencial para plantear preguntas a los expositores y a la expositora y a los comentaristas y escuchar las respuestas de estos. Brevemente, Liliana Miranda es la jefa de la Unidad de Medición de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación del Perú. Su presentación se titula Desafíos en la evaluación de rendimiento en poblaciones indígenas. Ella es licenciada en Sociología, con estudios concluidos en la carrera de Educación y en la maestría en Antropología, con especialización en Estadística Aplicada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es pontificia todavía, ya no me acuerdo. Actualmente es la jefa de la unidad, bueno, ya está la jefa, ya dije, de la unidad de medición, y integra el directorio del Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica. Buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco al IEP y a Grade el haberme invitado para esta mesa para comentar, como decía Patricia, un tema bastante complejo y que cruza, creo que, muchas tensiones, que son los desafíos de la evaluación de rendimiento de poblaciones indígenas. Obviamente nada más
que entra en tensión o dilema, por un lado el tema de las pruebas que por su carácter tienden a ser estandarizadas y por otro lado el tema de la diversidad que caracteriza justamente a las poblaciones indígenas. Como todos sabemos en nuestro país, lamentablemente las poblaciones indígenas presentan en diferentes indicadores educativos bastante rezago respecto a las poblaciones, en este caso usando la lengua, a las poblaciones castellanohablantes, problemas respecto a suficiencia en estos indicadores, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, solamente hay un ejemplo de algunos indicadores donde claramente podemos ver que la población indígena está en serias desventajas sociales respecto a las que obtiene la población que tiene una lengua en castellano. Estos indicadores que tienen que ver con indicadores más tradicionales educativos, que tienen que ver con el ingreso, con la cobertura, con la conclusión de la educación básica obligatoria, también se traducen en los resultados de los estudiantes de cuarto grado de primaria en instituciones educativas C y B, comprensión lectora, que es donde se centran las evaluaciones que estamos haciendo, y donde ustedes pueden ver claramente que el porcentaje de estudiantes que logra el nivel satisfactorio, es decir, aquellos que han desarrollado los conocimientos, habilidades esperados de acuerdo a nuestros referentes curriculares, son en todos los casos de menos del 15%, ¿no? La mayoría de nuestras poblaciones indígenas se encuentran en verdad en un nivel bastante bajo de habilidad, y incluso entre estas hay bastante diferencia entre las poblaciones amazónicas como las de Huajún, Shipibo versus las andinas como las de Quechua-Cuco, Collao y Aymara. Quería empezar con estos datos solamente porque, digamos, la idea de mi presentación no es incidir mucho en la discusión de lo que implican estos resultados, sino más bien ir un poco más atrás de toda la complejidad que supone incluir a estas poblaciones en las evaluaciones de rendimiento escolar. Una primera cuestión que quisiera señalar sobre esto es que tengamos claro todos los elementos que subyacen a cualquier proceso de evaluación. Un proceso de evaluación, de acuerdo a una literatura revisada, por lo menos supone 5 elementos, ¿no? Uno, que tengamos claro cuáles son los propósitos de la evaluación, es decir, para qué hacemos la evaluación, cómo la vamos a utilizar. Luego, que en una evaluación siempre hacemos una selección de la realidad a evaluar y hacemos una construcción conceptual de esa realidad. Luego, diseñamos y aplicamos los instrumentos que van a mediar, operacionalizar esta construcción conceptual que estamos haciendo. Luego vamos a hacer una formulación de los juicios de valor y luego hacemos todo esto con la idea de tomar decisiones o acciones para la mejora en base a la información que recogemos. De acá me parece importante señalar 2 cosas. Uno, que ni siquiera entrando, digamos, en el caso que nos convoca hoy día, que es el caso de las poblaciones indígenas, tenemos que asumir que siempre las evaluaciones suponen una construcción social de los constructos a los cuales estamos evaluando. Incluso si hablamos solamente ya de poblaciones urbanas, limeñas, el tema de evaluar, por ejemplo, matemática implica una construcción de lo que estamos llamando matemática, ¿no? Entonces creo que eso siempre hay que tenerlo claro cuando vemos los resultados de la evaluación. Hacemos una selección de la realidad, hacemos una operacionalización de la realidad, que es común, digamos, que cuando nos acercamos, por ejemplo, a cualquier tipo de investigación. Sin embargo, en el caso de evaluación, adicionalmente hay otro componente importante, y es que en función a la información que recogemos vamos a hacer un juicio de valor, ¿no? Quizás en ese sentido los parámetros donde se mueve la evaluación son mucho más complejos de lidiar, porque los resultados siempre van a implicar un juicio de valor, no va a implicar simplemente un diagnóstico o un hecho de la realidad. Las evaluaciones de rendimiento en este sentido parten de algunos supuestos que me parece importante señalar antes de entrar ya, digamos, de lleno al tema que nos convoca. El primero es partir de que todavía sostenemos que las pruebas de rendimiento, con todas las limitaciones y consecuencias, constituyen herramientas importantes en tanto aportan información sobre los desafíos, fortalezas que tienen el logro de aprendizaje de nuestros estudiantes y que se espera que sean retomadas en las diferentes instancias de decisión. Esto es una apuesta desde el derecho de los estudiantes y desde la equidad en que el Estado debería garantizar que todos los estudiantes
durante y en la conclusión de su educación básica obligatoria, deberían haber desarrollado un conjunto de capacidades, un conjunto de habilidades que los habilite poder desenvolverse como ciudadanos y poder desarrollar su proyecto social y poder contribuir a su sociedad. Este es el punto de partida, digamos, desde el cual se instalan las evaluaciones de rendimiento escolar. Un segundo punto importante es que los sistemas de evaluación debemos entenderlos también como instancias de segundo piso. Los sistemas de evaluación evalúan según referentes curriculares, sobre todo cuando hablamos de nuestras evaluaciones nacionales, y en base a objetivos de política. Y en el caso particular de la unidad de medición de la calidad educativa, también hay que tener claro que estamos enmarcados en términos de gobierno nacional, ¿no? Es decir, evaluamos, o por lo menos pretendemos evaluar aquellas capacidades, habilidades que todo estudiante peruano debería desarrollar. Esto, después voy a regresar, ya implica un primer dilema respecto, por ejemplo, a la evaluación de lenguas originarias, que no necesariamente, digamos, está distribuido en todo el país, aun cuando sabemos por los estudios y por los diagnósticos que cada vez contamos más con una población bilingüe en casi todas las escuelas del país, por otro lado. En ese sentido, hay que tener claro también que este enmarcamiento institucional en el cual se encuentran las evaluaciones de rendimiento escolar busca, y esto no es una cosa que lo ha, digamos, determinado la unidad de medición de la calidad educativa, nuestro sistema educativo peruano busca que sus estudiantes no solo mantengan, sino desarrollen su lengua materna, sea el castellano o sea la lengua que ellos tengan, ¿no? En este caso, una lengua originaria. En este sentido, la UMC es una instancia que forma parte de la gestión pública. Quisiera que también entiendan mi presentación en eso, porque evidentemente esto, si bien trae oportunidades, también tiene aparejada constreñimientos organizacionales e institucionales, ¿no? En primer lugar, creo que hay que decir que la gestión pública implica procesos decisionales, es decir, no somos una instancia de investigación. Tenemos que tomar decisiones muy rápidas, además tenemos que implementar acciones, estrategias en contextos bastante complejos, institucionales, políticos, administrativos, y que además involucran rendición de cuentas porque operamos con fondos que pertenecen obviamente a todos los ciudadanos, ¿no? Esto implica entonces que operamos con recursos escasos y en un momento determinado. Y ahora, para entrar entonces en ese marco, quisiera contarles un poco la experiencia de lo que ha sido entrar de lleno a la evaluación de rendimiento escolar en poblaciones indígenas. En el año 2006, el Ministerio de Educación toma la decisión de llevar a cabo evaluaciones de carácter censal en los primeros grados de primaria. La idea, o en todo caso el criterio que estaba, la justificación que estaba detrás de esto, era que de acuerdo a las evaluaciones nacionales e internacionales de años anteriores, ya se tenía suficiente evidencia para saber que los estudiantes en grados intermedios o finales de su educación básica obligatoria ya llevaban bastante atraso respecto a las habilidades y conocimientos que debían desarrollar. Por lo tanto, aparecía en ese momento como importante empezar a dar el mensaje que desde los primeros grados los estudiantes deberían desarrollar ciertas habilidades básicas que les permita continuar aprendiendo a lo largo del ciclo escolar. En este sentido, se trataba de garantizar el desarrollo de capacidades fundamentales de manera oportuna, ¿no? Por eso nos centramos en los primeros grados. Y nos centramos además, dado que digamos eran los primeros grados, en dos competencias claves que permitieran el aprendizaje en otras áreas, que era la lectura y matemática. Por otro lado, tuvimos el encargo de que estas evaluaciones ya no fueran muestrales como años anteriores lo habíamos hecho, sino que tuvieran una cobertura poblacional censal, porque había el requerimiento de hacer una devolución, no solamente, digamos, a escala nacional, a los decisores, digamos, de gestión nacional, sino más bien incluso llegar hasta los decisores de escuela, ¿no? Incluidos a los padres de familia. Estos dos encargos que recibe la unidad de medición de la calidad educativa supuso un conjunto de decisiones que se tuvieron que tomar en ese momento. Como todos sabemos, además, en nuestra precaria institucionalidad estatal, los encargos nunca vienen con mucho detalle, ¿no? Son las unidades, las instancias en las que nos encargamos muchas veces de encontrarle sentido en el proceso y de ir detallando y de ir aprendiendo en ese proceso
cómo se deben llevar a cabo esas cosas, y creo que eso es parte, digamos, de la complejidad que supone trabajar en la gestión pública. Recibido este mandato, teníamos que decidir varias cosas. Si teníamos que evaluar, teníamos que decidir si evaluábamos a todos los estudiantes en segundo grado de primaria, que, digamos, dado nuestro sistema educativo peruano, era el final del primer ciclo o del tercer ciclo de la educación primaria. Teníamos que decidir si a todos los estudiantes los evaluábamos en segundo o si hacíamos una distinción respecto a los estudiantes que además ya sabíamos que tenían una lengua originaria y pensábamos si esos estudiantes era pertinente evaluarlos en ese grado o buscar otro grado donde evaluarlos. En segundo lugar, había que decidir en competencias si vamos a evaluar. En ese sentido había que ver, y esto está, digamos, atado, digamos, a evaluaciones de gran escala, el tipo de instrumentos que uno tiene que utilizar y que muchas veces restringen todas las capacidades y competencias que uno quisiera evaluar. Además, teníamos que lidiar con otro tipo de decisiones que tenían que ver con el nivel de dificultad que tuvieran las pruebas, ¿no? Si asumíamos que el grado iba a ser el mismo, entonces teníamos que decidir cuál era el grado de dificultad que las pruebas tendrían que tener para la población castellano y para la población con lengua originaria. Además, teníamos que decidir si una vez que pensábamos que valía la pena evaluar, que era pertinente evaluar a las poblaciones con lengua originaria en su propia lengua, teníamos que decidir en cuántas lenguas íbamos a evaluar, ¿no? Y cuáles iban a ser estas lenguas. Y detrás de eso, obviamente, tener claro cuáles eran los criterios por los cuales seleccionábamos estas lenguas. Adicionalmente, teníamos que decidir en qué instituciones educativas, porque nuestro acercamiento en las evaluaciones obviamente no es por hogares, es por instituciones educativas. Las evaluaciones llegan a las escuelas y en las escuelas nosotros determinamos a quiénes evaluar. Eran las instituciones educativas de educación intercultural bilingüe. Entonces teníamos que saber cuáles eran y cuáles no eran. Y finalmente, para el último proceso de elaboración de pruebas para instituciones educativas C y B, teníamos que decidir cuál era la cantidad y la calidad de recursos humanos que necesitábamos para elaborar esas pruebas, ¿no? Cómo íbamos a lidiar con las formas textuales, qué tipo de capacidades iban a evaluar y algunas otras cosas más en detalle que más tarde voy a detallar. Para tomar estas decisiones, nosotros estábamos en un contexto bastante complejo. Era el año 2006. Nuestras contrapartes institucionales en ese momento eran bastante débiles. El Ministerio de Educación, no teníamos la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe con la fuerza y con el trabajo que ha realizado en los años en la actual gestión y que viene realizando ahora con la cantidad de materiales que está haciendo, con equipo técnico con el cual uno pueda discutir muchísimo más. Con definiciones además poco claras para implementar la evaluación en términos curriculares. No teníamos un currículo pensado para poblaciones de lengua originaria. Les vuelvo a recordar que estamos pensando, el mandato que teníamos era evaluar en los primeros grados, por lo tanto sabíamos que estos estudiantes no solamente venían con probablemente muchos de estos estudiantes tenían poca o nula experiencia en educación inicial, su primer contacto con la escuela y con el código escrito muchas veces probablemente era el primer grado, y por lo tanto no sabíamos dónde, digamos, era el referente curricular con el cual deberíamos evaluar a estas poblaciones. Además, tampoco teníamos un sistema de información consolidado lo suficiente para poder saber cuáles eran aquellas escuelas que realmente estaban atendiendo a una población con lengua materna indígena y que además estaban desarrollando el programa de educación intercultural bilingüe, porque si las pruebas iban a ser en lengua originaria, esperaríamos que los estudiantes pudieran estar en capacidad de poder desarrollarse y poder desarrollar o poder mostrar su aprendizaje en esas pruebas. Adicionalmente, buscamos fuera del medio local alguna experiencia internacional que nos ayude a tomar estas decisiones y encontramos muy pocas. Con la gente con la que conversamos, siempre nos ponían los ejemplos de países como Canadá, donde, digamos, el bilingüismo ha sido muy exitoso, pero a continuación nosotros decíamos, pero obviamente el grado de exposición en términos de código escrito, en términos de que el código escrito cumplía una función social, no era la misma obviamente que teníamos en el país.
Entonces no encontramos, digamos, mucha experiencia internacional para tomar estas decisiones. Además, tenemos que admitir que las evaluaciones a gran escala son poco flexibles a las gradaciones, ¿no? Un tema que ha sido de permanente y continúa siendo de permanente conversación con la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, por ejemplo, son cómo nos podríamos acercar de mejor manera a los diferentes grados de bilingüismo que prácticamente ya hay en todas las escuelas como parte de los procesos de migración que han ocurrido en nuestros países. Las evaluaciones en general tienden a ser muy poco flexibles a eso. Y adicionalmente a eso también nos estábamos operando, y acá tengo que admitir que en la gestión pública hay fuertes incentivos para desistir en estos intentos de diversificar cualquier acción que uno quisiera hacer, ¿no? Los incentivos son bastante fuertes, hay una lógica administrativa del Estado que más bien tiende, digamos, a la uniformización fuertemente. Además, hay competencias con otras demandas de evaluación, porque mientras más diversificamos un grado, digamos, en términos de lenguas, adicionalmente tenemos el reclamo de por qué no evaluamos otros grados, tenemos el reclamo de por qué no evaluamos otras competencias, aparte de matemática y comunicación, legítimas además porque, como sabemos, una de las consecuencias no deseadas que aparecen siempre que se instalan los sistemas de evaluación de rendimiento escolar son la estrechez curricular, ¿no? Entonces, además teníamos actores estatales y de la sociedad civil con distintas y a veces hasta contradictorias demandas. Una cosa que nos llamaba la atención es que nosotros, luego ustedes van a ver que finalmente optamos por hacer una división en términos de la población que evaluamos, pero nosotros decidimos, adelanto, que nosotros decidimos evaluar en cuarto grado a las poblaciones que desarrollaban el programa de educación intercultural bilingüe, luego de hacer algunos pilotos, ¿no? Para ver que después de 4 años de escolaridad estuviéramos lo suficientemente seguros de que los estudiantes estaban en condiciones de responder una prueba de corte más estandarizado. Sin embargo, paradójicamente, incluso de algunas organizaciones que promovían la educación intercultural bilingüe nos decían que mejor hubiera sido evaluar también en segundo grado, porque eso hubiera dado un mensaje mucho más claro de que efectivamente a esos estudiantes también al segundo grado de escolaridad deberían haber desarrollado ciertas capacidades, ¿no? Pero bueno, finalmente en este conjunto complejo, digamos, de demandas institucionales, constreñimientos estatales, demandas de la sociedad civil, la unidad asumió el desafío de hacer evaluaciones en lenguas originarias, y esto ha abierto un conjunto de oportunidades, pero también un conjunto de tensiones, temores y muchas preguntas hacia el futuro, ¿no? Entre oportunidades, creo que sería importante señalar algunas que nosotros particularmente consideramos que creo que se proporcionó información al sistema sobre el logro del aprendizaje de estas poblaciones, que en general, digamos, como ustedes han podido ver en la segunda lámina que presenté, presentan resultados bastante bajos, muchísimo más bajos de lo que esperaríamos, pero que también, y como la evaluación tiene una cobertura censal, han permitido, digamos, conocer algunas escuelas también exitosas que tienen resultados por encima del 80, del 90% en lengua originaria y en castellano como segunda lengua. Estas evaluaciones también, queriéndolo o no, han posicionado lo relevante, ¿no? Han posicionado de que estos estudiantes deberían desarrollar y aprender en su lengua materna, aún con todas las complejidades, con todas las consecuencias que probablemente aparecen, consecuencias negativas que ciertamente a veces aparecen en estos procesos. Creo que también ayudó a la discusión sobre la necesidad de graduar, la dificultad sobre lo que esperamos que logren los estudiantes en lengua originaria. Nosotros hemos participado en un proceso que todavía no lo hemos concluido, que ha sido la elaboración de los estándares de aprendizaje. Entonces, conjuntamente íbamos en esta elaboración de pruebas y en esta aplicación de pruebas. Hemos participado de manera directa, comunidad, en toda la discusión de lo que ha supuesto hacer sobre, primero,
después se decidió que de todas maneras se debía hacer, la conveniencia de pensar en estándares de aprendizaje, sobre todo para los primeros grados, para poblaciones con lengua originaria, ¿no? Que ha sido, en verdad, un tema bastante complejo de discusión. Es decir, en segundo, en cuarto, deberíamos esperar lo mismo de los estudiantes en lengua originaria y que eso sea comparable con lo que se espera de un estudiante en castellano. Debería ser en todas las competencias, no lo debería ser. ¿En qué momento se equiparan estas poblaciones? Porque asumimos que finalmente, creo que a nadie le cabe duda de que en esta sala, de que al final de la educación básica obligatoria nosotros deberíamos esperar que todos los estudiantes, independientemente de dónde provenga, deberían haber desarrollado un cierto conjunto de habilidades y conocimientos para el grado. El tema es que si asumimos de partida que esa partida no es igual, ¿en qué momento se equiparan? Ese tema todavía está siendo tema de discusión y tiene una implicancia directa respecto a las evaluaciones. Creo que también ayudó en esta discusión, o bueno, la información que se produjo y la propia discusión que implicó más que los resultados, digamos, la complejidad que ahora yo les cuento, pero que también fue compartida desde los primeros años, en la necesidad de, junto con otros procesos, obviamente con esto no quiero decir que las evaluaciones solas, creo que han habido otros procesos que conjuntamente con esta evidencia han ido ayudando a poner en la agenda pública y en la discusión, por ejemplo, el tema de la necesidad de tener una definición mucho más clara de a qué vamos a llamar escuelas de educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, esto también creo que ha coayudado este tema de las evaluaciones de rendimiento escolar. Una pregunta, bueno, en esto, entonces como les comento, ha habido muchas oportunidades, pero también surgen muchas preguntas. Una de las que a mí siempre me preocupa es cuántas más lenguas podemos evaluar desde el gobierno nacional, hasta cuándo deberíamos evaluar, debería seguir siendo una competencia nacional. Me queda claro que esto ayudó a visibilizar, digamos, este tema y a posicionar el tema de lo que es importante. Sin embargo, en el marco del proceso de centralización, habría que ver hasta qué momento deberíamos continuar con esta evaluación. Creo que una instancia más cercana a la escuela lo podría hacer de manera mucho mejor. Pachi me dice que ya me quedan pocos tiempos. Bueno, voy a tratar de correr un poquito. Finalmente nosotros, lo digo porque en la sala creo que hay personas que no solamente son de Perú, finalmente decidimos evaluar para los casos de poblaciones en primeros grados a dos tipos de poblaciones. Evaluamos a los de segundo grado, siempre y cuando los estudiantes recibían una educación en lengua castellana, y en cuarto grado, siempre y cuando los estudiantes tenían una lengua materna originaria y asistían a una escuela de educación intercultural bilingüe. Para eso, en el 2006 no teníamos una definición, ahora la tenemos. El Ministerio, a través de la DGIB, ha empezado un proceso de registro de escuelas EIB. En ese momento no lo teníamos y nosotros usamos una definición operacional que también ha sido, por otro lado, bastante compleja de continuarla en el tiempo, ¿no? De hecho, que ahora ya lo tenemos, pero digamos, las evaluaciones también siempre implican una vinculación hacia el pasado, porque todo el mundo espera además que estas evaluaciones sirvan para monitorear el logro de aprendizaje de los estudiantes. Entonces no siempre hay una tensión entre tener evidencia sobre la comparabilidad en el tiempo de logro de aprendizaje de los estudiantes, a la vez que hacer instrumentos más pertinentes de acuerdo a lo que uno va aprendiendo en cada proceso de aprendizaje. Mil disculpas, pero me voy a pasar un poquito. Tenemos muchos retos sobre lo que ha implicado este proceso. Una de las primeras cosas, quizás en las preguntas las podemos ampliar, de hecho que estoy acá acompañada de mis colegas de la Unidad de Medición de la Calidad Educativa que se encargan de hacer estas evaluaciones en lenguas originarias. Una de las primeras discusiones, por ejemplo, fue si debíamos utilizar toda la diversidad textual que el currículo nacional usa, aún sabiendo que hay ciertas formas textuales que no son propias de lenguas originarias, ¿no? Los avisos, los textos instructivos, en qué términos entraban, cómo entraban, ¿no? Hay todo un reto, digamos, en saber que, digamos, al saber que estas poblaciones tienen poca tradición escrita, cómo construir estos textos para hacer pruebas.
Hay también todo otro conjunto de retos que tienen que ver con el hecho de cuántas personas podemos atraer, comprometer para la revisión de los ítems, ¿no? En el caso de los ítems en castellano, las revisiones de los ítems pasan por muchísimas manos y en verdad los ítems siempre pueden ser discutibles. En el caso de lengua originaria, necesariamente para que puedan pasar por muchas manos hay que hacer un proceso adicional de traducción, con lo cual el proceso empieza, digamos, a mostrar algunas complejidades. Por otro lado, necesitamos expertos que no solamente sepan la lengua, sino que además sepan cómo construir ítems. Hay también una permanente atención en todo lo que tiene que ver ya la elaboración de textos en lengua originaria. Son poblaciones, digamos, con poca tradición escrita, por lo tanto hay todo un conjunto de préstamos, reformalizaciones, neologismos que hay que hacer y que suponen que tomemos decisiones, ¿no es cierto?, sobre este tema. Además, digamos, para ser honestos, son todos estos desafíos que también probablemente los compartimos con nuestros colegas de la DGIVIR. Ahí veo a Elena, que probablemente ellos muchísimo más porque tienen que hacer textos escolares. Nosotros probablemente la atención es mucho más grave porque en un texto escolar de repente uno se puede explayar muchísimo más. En una prueba uno tiene un número limitado de ítems y por lo tanto la selección y las decisiones tienen que ser un poco más complejas. Hay otro conjunto de retos que tienen que ver con las capacidades e indicadores que tienen sentido de evaluar para las poblaciones originarias. Y en esto ha sido un proceso de ajuste y lo continuará siendo. Es decir, empezamos con una misma tabla de especificaciones para las poblaciones castellanohablantes y para las lenguas originarias. Mientras ha ido pasando el tiempo, nos hemos ido dando cuenta que hay cierta evaluación de ciertos indicadores, de ciertas capacidades que no tienen mucho sentido, ¿no? Solamente para comentar algunos, por ejemplo, el propósito del texto es una capacidad que presenta problemas. El tema del deduce el significado de la palabra a partir del contexto también es otra capacidad que le hemos tenido que repensar, ¿no es cierto? Y por eso es que nosotros cada vez que les presentamos los resultados anualmente siempre ponemos todas las alertas del mundo para decir que las evaluaciones en Puebla para cuarto grado e IB deberían tomarse con mucho cuidado, no solamente porque es una población que ha ido cambiando en el tiempo por estas definiciones que están en proceso de a que llamamos finalmente una escuela que desarrolla el programa de educación intercultural bilingüe, sino también por este proceso que les acabo de comentar, que ha tenido que variar en el tiempo sobre las decisiones sobre los formatos de texto, sobre las capacidades de evaluar, que hacen que las comparaciones, aun cuando se tomen las decisiones que quisiéramos, no siempre son las que esperaríamos. Finalizo con un conjunto de tensiones y desafíos que todo este proceso nos ha llevado. La obvia es que evidentemente estamos siempre en una tensión entre equidad y diversidad, a la par que hay un creciente reconocimiento legal y social de la diversidad cultural, debería decir ahí. Hay también, lamentablemente, a veces una sobreimportancia de los resultados de las evaluaciones estandarizadas, ¿no? El año pasado lo que pasó con nuestros resultados en PISA creo que grafica bastante bien lo que quiero señalar. Además, asumimos que, digamos, en países como los nuestros, a pesar de que reconocemos, digamos, nuestro carácter multicultural, obviamente los incentivos siempre son más fuertes para de todo tipo, ¿no es cierto? Pero en particular del sistema de evaluación, para medir aquellos aspectos que obviamente siempre son los dominantes, ¿no? Hay todo un conjunto, digamos, de retos que tienen que ver con este tema sobre las evidencias de validez relacionadas al contenido, que es una propiedad además que en términos psicométricos cada vez está más centrada en las inferencias que se hacen a partir de los resultados de las pruebas. Y entonces, en este sentido, hay todo un conjunto de preguntas, interrogantes que siempre están acechándonos y preocupándonos, ¿no? Creemos que no existe una solución definitiva a esta tensión. Lo más probable es alcanzar algún acuerdo intermedio donde se respete la diversidad mientras se va monitoreando también la equidad. Por eso seguimos apostando a continuar con este trabajo.
Hay otro tipo de tensiones que tienen que ver con la información versus la estigmatización, porque como sabemos las pruebas periódicas, si bien nos permiten tener un flujo continuo de datos que sirven como insumo para la deliberación en la esfera pública, también ciertamente pueden tener un impacto adverso en las categorizaciones o cómo categorizamos finalmente el resultado de estas poblaciones. Yo quisiera admitir además, y esto creo que a todos los integrantes de la unidad donde trabajo, es que la psicometría, creo, apenas está empezando a tratar estos temas, ¿no? Para muchas cosas todavía no hay respuestas suficientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el funcionamiento diferencial de ítems te puede decir de manera descriptiva que un ítem tiene, pero presenta un funcionamiento diferencial del ítem, pero no te puede explicar por qué, ¿no es cierto? Eso pasa a veces a los equipos de evaluación, uno revisa los ítems y más bien pareciera que los sesgos fueran al revés, ¿no? Entonces, creo que estos temas todavía tienen mucho por andar, aún en países con largas tradiciones de evaluación estandarizada, y el avance respecto a la adaptación de pruebas para diversidad aún está en una etapa inicial, y creo que hay que asumirlo. Y en ese sentido, si asumimos eso, entonces, digamos, los cuidados respecto a las inferencias que tenemos que hacer tienen que ser mayores, ¿no? Ya lo señalé, para terminar, también hay otro conjunto de tensiones que tienen que ver con la comparabilidad temporal versus los ajustes de pertinencia. Cada vez hay una exigencia respecto a que el rendimiento se pueda monitorear en el tiempo, por lo tanto tenga que ser comparable, pero a la vez en espacios donde, sobre todo con poblaciones que recién estamos conociendo, hay que hacer ajustes de pertinencia cada vez más a los instrumentos. Hay un conjunto de definiciones curriculares a nivel del sistema que todavía están en proceso y que tienen que ver con los desafíos respecto a la evaluación en otros grados, en sexto grado, en segundo y secundaria, que son nuestras próximas evaluaciones. Tenemos que continuar haciendo estas diferencias, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cómo? Son preguntas que tenemos que hacer. Finalizo simplemente señalando que creo que en este tema nosotros lo que estamos proporcionando es un conjunto de información, y más bien creo que hay una invitación en general todas las organizaciones, a los investigadores que como ustedes, creo que la mayoría de estas salas son, a realizar más estudios, investigaciones. Creo que después de todo esto, creo que lo único claro que a nosotros nos queda es que más bien sabemos muy poco todavía sobre el nivel de aprendizaje de estos estudiantes. Gracias, Liliana, ha sido muy interesante tu presentación, como siempre. UMC siendo muy reconociendo limitaciones de su trabajo, que por demás siempre aspira a ser de nivel excelente, y tratando de ir mejorando procesos que, como ellos indican, entran en tensión por la necesidad de también poder guardar comparabilidad. Tienes que cambiar cosas, pero a la vez tienes que mantener algunas iguales. La tensión que han vivido desde que comenzaron a hacer estas evaluaciones. Seguidamente intervendrá César Guadalupe, que es profesor en la Universidad del Pacífico. Él es magíster en Pensamiento Político y Social y doctor en Educación por la Universidad de Sussex en Inglaterra. Es investigador del CIUP, del Centro de Investigación de la Universidad, y coordina allí el área de Políticas Sociales, Desarrollo y Sociedad. Profesor del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la misma universidad. Es además Non-Resident Fellow del Centro para la Educación Global del Brookings Institution, desde donde, si no me equivoco, ha conducido el grupo de trabajo sobre medición y métodos de la Learning Metrics Task Force, que trata de instalar algunos criterios comunes, globales, para la medición de logros de aprendizaje, que les deseo mucha suerte, porque si esto acá es difícil, imagínense a nivel universal como pretenden hacerlo. Sus áreas de especialización son educación internacional, educación básica, docentes, sistemas de información educativa, estadísticas, desigualdad y cultura política y educación. César, tienes 20 minutos para hacer tus comentarios. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes a todos. Antes de empezar con los comentarios que más o menos había traído preparados, quiero empezar con una nota que creo que es particularmente importante, que viene directamente de lo que Liliana nos ha presentado. Quiero empezar por el final de lo que decía Liliana. Planteaba el tema de que sabemos poco, y plantea ese saber un poco por una razón fundamental, porque tenemos pocas respuestas a muchas de las preguntas que se han sido planteadas en la presentación.
Sin embargo, esas preguntas están planteadas y eso ya es un progreso significativo respecto de cosas que existen en otras partes. Si uno, digamos, compara, y voy a ser un poquito cruel en esta comparación, si uno compara las preguntas y la presentación que ha hecho Liliana con el hecho, por ejemplo, de que una prueba como PISA se administra en España en 5 lenguas y por lo menos hasta el año 2009 nunca fue piloteada en una lengua distinta del castellano, uno encuentra una diferencia profesional impresionante a favor de la unidad de medición de la calidad, y creo que eso es un punto de partida fundamental para esta discusión, ¿ya? O sea, digamos, si la OCDE conduce una prueba como PISA en España metiendo la pata de esa manera, digamos, y ese es uno de los referentes internacionales más grandes en evaluación educativa, yo creo que debemos sentirnos muy contentos y muy satisfechos por la presentación que hemos tenido, porque eso refleja que tenemos un activo profesional en el Ministerio, en el país, que plantea los problemas fundamentales de la evaluación de una manera seria, consistente y sistemática, que es lo que permite decir eso. Hay muchas cosas todavía, mucho vamos que rebanar en términos de aclarar dónde estamos y poder resolver problemas que tenemos. Esa es una primera cosa que me parece clave para poner el contexto de esta discusión. La segunda cosa que me parece importante tiene que ver con el problema de ¿para qué estamos discutiendo sobre pruebas estandarizadas o pruebas comparables? ¿Tiene sentido? Digamos, yo creo que lo primero que plantea Liliana en la presentación tiene que ver con el tema de propósito. ¿Cuál es el propósito de esto? Y dependiendo del propósito de esto, tiene o no tiene sentido tener algunas discusiones. Esto está vinculado a una de las tensiones que está al final de la presentación, que es esta tensión entre la diversidad por un lado y la necesidad de atender la diversidad, y por otro lado tener que prestar atención o poder representar de alguna manera los problemas de equidad que tenemos. Si las pruebas estandarizadas o la evaluación comparable o la información comparable tiene sentido única y exclusivamente porque permite dos cosas. Una, comparabilidad en el tiempo para ver si mejoramos o empeoramos, y una segunda, que es comparabilidad entre grupos para poder detectar brechas y poder saber qué grupos están rezagados y qué pasa con esas brechas. Una de las cosas fundamentales que nos está pasando y que nos ha pasado en los últimos años, aunque en 2013 hay una, digamos, pequeña tendencia a la mejora, es que tenemos brechas significativas en los resultados, y esas brechas solo son detectables gracias a que los resultados son comparables, a que la información es comparable, y digamos, eso es algo que nosotros podemos conocer gracias a esa característica de las pruebas, y lamentablemente las brechas que tenemos, por ejemplo, en estos resultados no han tendido necesariamente a achicarse en los últimos años, y ese es un problema significativo. Entonces, si valoramos el tema de poder detectar brechas, y si valoramos el tema de que necesitamos ver qué pasa en el tiempo, de si mejoramos o no, algún tipo de información comparable tenemos que construir, no hay otra forma de hacerlo. Pero eso plantea un montón de problemas, cómo hacer esto de la mejor manera posible, que plantee, digamos, una respuesta cabal a algunos de los problemas que Liliana ha estado planteando. Una consideración general que también quisiera plantear es que creo que hay que perder un poquito una tendencia medio provinciana a ver el tema de la educación bilingüe de una manera bien idiosincrática, ¿no? Es como si fuera algo que nos pasa a nosotros nomás y por eso no sabemos bien cómo hacerlo. En realidad pasa en muchas partes. Lo complicado es la complejidad de la conjunción de algunos factores. Creo que el continente americano, con la excepción de Canadá y Paraguay, probablemente tiene la mala costumbre de asumir que la gente debería ser monolingüe, ¿no? Y eso es digamos, eso en África nadie lo va a discutir, ¿no? Eso más o menos creo que hay un peso del pasado en esto que nos complica la vida y nos complica la perspectiva de donde nos planteamos algunos problemas. Eso no pasa en otros contextos. Creo que el problema principal es, y es una de las razones por las que sabemos poco sobre este tema, tal como Lili lo ha estado planteando, es que muchos de los contextos multilingües o con variedades de la lengua, y no solo variedades de la lengua, sino de distintos contextos que explican las maneras diferenciadas como se responde a una prueba estandarizada, obedecen a lugares que tienen una característica distinta de la nuestra, que es que nosotros vivimos una cultura fundamentalmente oral. Esa oralidad, que creo que no la estamos manejando bien, por ejemplo, ni siquiera en la formación docente. O sea, yo quiero preguntar cuántos programas de formación docente le enseñan a los maestros a enseñar a leer en un contexto ágrafo. No es lo mismo enseñar a leer en un contexto ágrafo que enseñar a leer en un contexto que está lleno de información impresa. ¿En qué medida, por ejemplo, la formación docente toma eso en cuenta, o los programas curriculares toman eso en cuenta? Yo creo que eso es un problema
Y claro, o sea, no es una preocupación pues digamos, de quienes desarrollan pruebas estandarizadas en Alemania, ¿no? O sea, no ese es el problema de ellos. Ese es un problema de un país como Níger, ¿no? Un país como Níger, donde solamente el 27% o 30% de la población adulta alguna vez fue a la escuela. Entonces, ahí sí empezamos a ver algunos problemas que se empiezan a aparecer un poquito más a nosotros. Lamentablemente, digamos, la experiencia de evaluaciones estandarizadas en Níger, digamos, es bastante limitada, ¿no? Básicamente no las hay. Hay una pequeña experiencia de pilotaje de evaluación entre adultos de competencias de lectura y uso de números en 6 de las lenguas que se hablan en Níger, 7 incluido el francés, que digamos bota alguna información preliminar, pero no hay muchísimo más. Y ese es para mí uno de los problemas, entender que el multilingüismo no es una anomalía, deberíamos entenderlo más como la normalidad, aunque estamos formateados para pensar de otra manera, por un lado, y por otro lado entender el problema de que la oralidad de la cultura peruana, y no estoy hablando solamente de la Amazonía o de las comunidades pequeñas de las, digamos, andinas, estoy hablando de toda la cultura peruana, estoy hablando de lo que pasa en la esquina, que la gente tiene un cartel que dice pare y eso no significa absolutamente nada, es un dibujo que está ahí que no tiene ningún, digamos, no es solo un problema de reglas de tránsito, es un problema de nuestra relación con el texto escrito, que es una cosa que creo que hay que plantearse, que plantea un montón de problemas acá, especialmente por las, digamos, las consecuencias que tienen las decisiones que se toman acerca de la evaluación. En la presentación Liliana habló de las decisiones que se tomaron en el año 2006 para crear la evaluación censal de estudiantes y cuáles son las consecuencias o cómo de esa decisión se deriva un conjunto de áreas que tenían que ser abordadas por la UMC y han sido abordadas por la UMC en estos años para desarrollar la evaluación censal de la mejor manera posible en general y en particular prestando atención a los estudiantes que asisten a algún tipo de educación bilingüe. Yo quiero, digamos, llamar la atención sobre algunas cosas más que van más allá del tema del bilingüismo en las decisiones de la evaluación censal. La decisión es muy clara, ¿no? La decisión es: necesitamos una evaluación censal porque necesitamos reportar cosas a los padres. Si no necesitásemos reportar nada a los padres, no necesitamos una evaluación censal. Digamos, ese es básicamente el asunto. Una evaluación censal lo único que permite, como ventaja frente a una evaluación muestral, es que uno puede tener resultados con menor nivel de agregación, con resultados por niño o resultados por escuela. Esa es la única razón. Digamos, si no fuera por esa razón, seguiríamos haciendo evaluaciones muestrales como las que hicimos el 96, el 98, el 2001, el 2004, o como se hace PISA o como se hacen otras pruebas. Y esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Realmente necesitamos reportar información a ese nivel? Digamos, después de 8 años de haber tomado esa decisión, ¿cuál fue el propósito que esa decisión quería servir? ¿Se ha alcanzado ese propósito? ¿Se ha logrado que los padres de familia, indignados por la mala educación que reciben sus hijos, vayan a las puertas de las escuelas y los cuelguen a los directores y entonces todo va a mejorar? Porque ese era el razonamiento que estaba detrás de la decisión. Digamos, hay que decirlo bien clarito, o sea, la decisión no estaba vinculada a otra cosa, la decisión o la propuesta de hacer las cosas de esa manera estaba vinculada a esa lógica. Bien o mal, digamos, no tengo mi opinión evidentemente sobre ello, pero hay una lógica detrás de la decisión y hay que entender la decisión y hay que entender si esa decisión ha llevado a acciones que han provocado los resultados esperados o no. Tengo la sospecha que no. Yo he visto gente protestando por otras cosas, no he visto gente protestando porque los niños no aprenden a leer, básicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hacer esa pregunta? Porque hacer una evaluación censal significa, además, perder información, porque no es mucho lo que se puede preguntar cuando se tiene que hacer una prueba estandarizada común a nivel general. Uno puede hacer un conjunto muy pequeñito de preguntas, porque cuando uno hace una muestra, hace un conjunto pequeñito de preguntas a algunos niños, a otras las hace otras y a otras las hace otras, entonces el pool de preguntas que uno tiene al final es mucho más amplio y por lo tanto uno puede cubrir tanto en temas, temáticamente una prueba muestral puede cubrir más temas y cubrirlos con mayor profundidad que lo que puede hacer una prueba censal. Hay una pérdida de información muy importante por ello y la pregunta que yo me planteo es, digamos, si vale la pena seguir teniendo esa pérdida o no. Y una segunda parte de la decisión del 2006 es hacerlo en primeros grados, lo cual me parece fundamental en el sentido siguiente.
Es mejor detectar el problema cuando todavía se puede arreglar que detectar el problema cuando ya sea tarde. Desde ese punto de vista todo es perfecto, todo suena razonable. Sin embargo, las cosas que uno le puede preguntar a un niño de 6, 7 años, porque en realidad en teoría deberían tener 7 al final del segundo grado, pero dado los patrones de matrícula de los últimos 10 años hay muchísimos niños de 6 en el segundo grado en realidad. Digamos, si ustedes piensan que en el año 2006 aproximadamente 220.000 niños de 5 grados, de 5 años ya estaban matriculados en primer grado, eso tiene otra explicación, pero digamos, eso explica la importancia de la matrícula adelantada que tenemos en la primaria peruana hoy día. Cuando uno tiene que hacerle preguntas a un niño de 6 o a un niño de 7 años, es bien difícil que uno le pregunte, por ejemplo, cuál es el nivel educativo de su padre, ¿no? Entonces no podemos construir variables importantes, como por ejemplo el nivel socioeconómico de la familia, que nos permitirían analizar los resultados de mejor manera e entender los resultados de mejor manera. Eso no se puede hacer con una prueba de ese tipo en segundo grado. Entonces ahí hay pérdidas también de información que son importantes entender. Puede que tenga un valor, no estoy diciendo que no lo tenga, creo que tiene otros valores que no estaban previstos en el diseño original, creo que ha suscitado, digamos, poner sobre la agenda a nivel de los gobiernos regionales, en algunas de las UGELs y probablemente en muchas de las escuelas, que el problema de aprendizaje es fundamental, pero, pero ese no era el propósito inicial, digamos, si le salió de casualidad casi, y eso es bueno, pero hay que repensar un poquitín las cosas para discutir estos temas. Y eso tiene que ver con una última cosa más que es fundamental desde el punto de vista de las lenguas. Evaluar en los primeros grados significa evaluar no una lectura consolidada, sino una lectura en proceso de adquisición. Los procesos de adquisición de las habilidades lectoras son muchísimo más dependientes de las características de la lengua, de las características de los sistemas de escritura, de las características de lo que uno porta como lengua materna, que las habilidades de una comprensión lectora de cualquiera de nosotros. Digamos, cualquiera de nosotros tiene un parrafito delante, ya estamos lo suficientemente viejos como para que no importe mucho como sea, todos podemos leerlo más o menos bien. Pero en el proceso de adquisición de la lectura, que la lengua tenga muchos alógrafos o no, es muy importante, que la lengua use muchos diacríticos o no, es muy importante, que la lengua, etcétera, etcétera, digamos, son cosas que pesan demasiado y hacen que la evaluación comparable sea mucho más problemática. Mi quechua está bastante oxidado, así que no voy a hablar de ejemplos de quechua y mi conocimiento de las lenguas amazónicas es básicamente cero, entonces voy a hablar de otras cosas como ejemplo. Si uno quiere ver el proceso de adquisición de lectura, por ejemplo, en una lengua como el árabe, uno tiene un problema. El árabe, por ejemplo, no tiene mayúsculas y minúsculas. Primera cuestión. Entonces es más fácil, ¿no es cierto? No, no es más fácil. No tendrá mayúsculas y minúsculas, pero las letras se escriben de 4 formas distintas, dependiendo de si están al inicio, a la mitad o al final de la palabra, o si están aisladas. Entonces, en vez de tener 2 formas como tenemos nosotros, tienen 4. Y lo más gracioso es que muchas de las letras, básicamente las vocales, no se escriben. Entonces la decodificación de palabras aisladas es básicamente imposible, a menos que uno ponga todos los diacríticos. Solo para poner un ejemplo. O la estructura gramatical, ¿dónde va el verbo? Si el verbo va al final o el verbo va a la mitad de la frase, el verbo va sujeto, verbo, objeto, como tenemos nosotros, o sujeto, objeto, verbo, como es en el alemán o es en el mongol. Si uno tiene las lenguas ordenadas de esa manera, el proceso de adquisición de la lectura es distinto. Yo no puedo hacer como funciona en español, que es tan bonito, que yo sé que Pepito va a su casa, entonces tengo el sujeto, tengo la acción y luego tengo el objeto. Si yo tengo que escribir Pepito, casa, va, si no llego al final no voy a entender nada, ¿no? Entonces hay una forma de construcción del significado que es distinto, dependiente de la estructura de la lengua y de la estructura no solo de la lengua que se está leyendo, sino en el proceso de adquisición de la lectura de la lengua que ya se tiene previamente en casa o en la cabeza. Y eso es solamente para hablar de algunos de los problemas que existen con las estructuras de la lengua y el proceso de la lectura, ¿no? Entonces el problema está ahí y eso se traduce en la manera, por ejemplo, como se construyen ítems, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, si uno mira pruebas internacionales, hay básicamente 2 perspectivas acerca de la construcción de preguntas. Las preguntas deben ser realistas, es decir, deben ser ítems reales, situaciones reales, o deben ser ítems ficticios creados para efectos de la prueba. PISA funciona de la primera manera, los estudios de la IEA funcionan de la segunda, se crean situaciones ficticias para leer. Suena súper razonable decir que los ítems deben ser realistas, pero mientras más realistas son más dependientes del contexto. Y entonces puede producir un montón de otros problemas.
Por ejemplo, alguna vez había un ítem que estaba asociado a una publicidad acerca de safaris para observar ballenas en el norte, en una zona de Noruega. Hasta ahí todo suena bien, ¿no es cierto? Pero traducido al español había una cosa bien curiosa con el nombre del lugar. El nombre del pueblo de donde salían los safaris es una palabra que en noruego no sé si significará algo, pero en castellano sí. Entonces uno leía un aviso que decía safaris de ballenas en andenes. Entonces yo me empiezo a imaginar una ballena en un andén y estoy en problemas. Lo que pasa es que el pueblo este de Noruega se llama andenes. Entonces si el ítem es realista, puedo empezar a crear muchísimo ruido en otros espacios, ¿no? Entonces mientras más realista es más dependiente del contexto. Y mientras menos realista es y más independiente del contexto se vuelve más artificial también, y eso también plantea otros problemas. Esos son solo algunos ejemplos de algunos problemas que se dan en la lectura, y el problema de las matemáticas es aún peor, ¿no? El problema de las matemáticas es aún peor si uno compara que no todo el mundo opera con sistemas decimales, o hay gente que opera con sistemas decimales, si uno ve que los sistemas de notación en matemáticas son distintos, si uno piensa, por ejemplo, que de nuevo para hablar del ejemplo del árabe, nosotros tenemos singular y plural, ¿no es cierto? En árabe no, hay singular, hay dual y hay plural, es decir, 1, 2, 3 o más. Entonces, ¿cómo se estructura eso a la hora de operar con números, o a la hora de operar con números con estímulos reales, por ejemplo, acerca de precios? Ustedes acuérdense en la época de la hiperinflación y cómo operábamos como números, ¿no es cierto? Nadie compraba un chocolate por 8 millones de soles, ¿no es cierto? Era 8 intimillón porque teníamos que volar los ceros porque si no, no se podía operar. Entonces, ¿cómo operan las sociedades que tienen otros manejos de los números? O cómo opera, digamos, el sistema tradicional de división etíope que utiliza factorización, digamos, sobre potencias de 2 para multiplicar, lo cual es una cosa completamente loca para nosotros, pero que existe y digamos que plantea problemas acerca de encontrar este balance al cual Liliana se ha referido también entre la pertinencia de lo que se está haciendo y la validez y la comparabilidad de los resultados, que son súper importantes para el tema de, digamos, de dar cuenta de brechas de equidad. Entonces, digamos, en resumen, y tratando de hacer un balance de lo que a mí me suscita la presentación de Liliana y los problemas que está detrás, yo creo que hay 2 o 3 cosas fundamentales que tenemos que aclararnos, ¿no? Tenemos que aclararnos cuál es el propósito por el que queremos hacer eso, tenemos que tenerlo sumamente claro y vivir con las consecuencias de las decisiones que eso acarrea, en términos de si vamos a hacer, si es bueno tener evaluaciones estandarizadas hasta cierto límite, si es bueno que sean los primeros grados o mejor que sean los siguientes, cómo manejar el tema de la oralidad es una pregunta que para mí es absolutamente fundamental. Entonces, para mí esos son los comentarios, digamos, claves que me suscita la presentación, y lo último es solamente ratificar lo que dije al inicio, que lo bueno o una de las virtudes que esto tiene es que tenemos espacios para discutirlos, tenemos un ministerio, una UMC en el ministerio no solo abierta, sino deseosa de discutirlo, de que uno participe de esa elaboración colectiva de cómo abordar estos problemas, y eso, la verdad, aunque ustedes no lo crean, escasea en otras partes del mundo, digamos, donde las visiones son más, nosotros ya sabemos cómo se hace, ustedes háganlo y listo el pollo, ¿no es cierto? Y digamos, eso no, las cosas no son tan fáciles, y es bueno que tengamos ese espacio, es bueno que tengamos esas oportunidades, es bueno que tengamos ese activo dentro del ministerio con el cual contamos como país. Gracias. Gracias, César. No puedo abusar de mi condición de moderadora, pero sí quisiera adelantar alguna pregunta, y tiene que ver con esto del propósito. Me pareció interesante que se postulara que la única razón para tener una prueba censal sea para llegar a los padres, y me pregunto si no hay otras, y si el retorno a los docentes y al equipo docente no es el que ha primado, digamos, en la intención de la UMC, coloca el tema en un plano diferente, ¿no? Seguidamente vamos a ceder la palabra a Luis Enrique López Hurtado. Él es sociolingüista y educador, es peruano, ha vivido muchos años fuera, está especializado en educación intercultural bilingüe con pueblos amerindios, es asesor principal de la Cooperación Técnica Alemana GIZ ahora, en el programa de formación en educación intercultural bilingüe para los países andinos, PROIBE Andes, y docente investigador de la maestría en educación intercultural bilingüe de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. Tengo entendido que en este momento no estás desempeñando esa función, sino que estás en Guatemala, y
puedes al principio explicarnos un poquito lo que estás haciendo por allí. Y es autor de varios libros y numerosos artículos sobre temas relativos a la educación intercultural bilingüe que han sido publicados en distintos países. Con ustedes, Luis Enrique, 20 minutos, por favor. Muchas gracias, Pachi. Bueno, gracias a Grade y al IEP por la invitación. Sí, como decía Pachi, estoy trabajando en Guatemala desde hace ya 7 años, dejé Bolivia hace 7 años. Estoy dirigiendo un programa de educación de la cooperación alemana que ahora está atendiendo temas de la educación secundaria y que tiene que ver con esta relación entre educación para la vida y educación para el trabajo. En eso estoy focalizando el trabajo en zonas mayormente rurales y preferentemente indígenas. Bueno, en primer lugar, quiero expresar mi complacencia también por la exposición de Liliana. No conocía la exposición hasta antes de llegar aquí y escucharla de viva voz. Así que voy a reaccionar a lo que he escuchado y luego plantear algunas cosas más de carácter general que tienen que ver con el título de la mesa, que es Incorporación de poblaciones indígenas a la educación, ¿verdad? Entonces, respecto de lo primero, coincido en mucho con lo planteado por César hace unos minutos, yo quisiera comenzar con una anécdota de una evaluación que nos tocó hacer en Puno en 1988-1989, luego de casi 10 años de aplicación de un programa de educación bilingüe para niños, aymara hablantes y castellano hablantes, y la prueba se aplicó en el 4º grado. Y nos tocó trabajar con el DIE, el Departamento de Investigación Educativa de México, y vino un equipo de colegas de México presidido por Elsie Rockwell para ayudarnos a evaluar a los niños. Y me voy a referir solo a lo que ocurrió en la evaluación de matemática, precisamente, porque tiene que ver con algo que mencionó César, y que puede ilustrar la discusión sobre estos temas de oralidad, escritura y de conocimiento propio y conocimiento ajeno, entre comillas, ¿sí? Se elaboró una prueba estándar en matemática de acuerdo al currículo nacional de entonces para el 4º grado de primaria y se la aplicó en lengua aymara y en lengua castellana. Los resultados fueron parecidos y los chicos salían bastante mal, tanto en castellano como en aymara. Salían mal más a nivel de resolución de problemas que a nivel de operatoria. Entonces, preocupados por los resultados, con el mismo equipo mexicano desarrollamos otra prueba y otra manera de evaluar, y a esto quisiera llamar la atención. Ustedes saben que en el altiplano, así como en Bolivia, hay una fecha de la fiesta de las alacitas, entonces se venden productos en miniatura y también hay billetes en miniatura. Entonces, acopiamos un conjunto de estos productos y de estos billetitos y instalamos una simulación de compra y venta. Y entonces unos niños eran vendedores y otros niños eran compradores. Pues resulta que los mismos ítems que habíamos evaluado por la vía convencional salían con resultados totalmente distintos. Es decir, todos los chicos salían sobre la media en matemática y no en la prueba estandarizada. Y eso nos puede llevar a dos preguntas. ¿No sabían leer suficientemente? No, porque en la prueba de lenguaje sí salían bien, tanto en castellano como en matemática, como en lengua indígena. Pero creemos que los resultados que esa experiencia nos arrojó era, uno, que tenía que ver con el contexto de oralidad, y dos, con el contexto per se, es decir, los niños aymaras, en este caso, hijos de comerciantes, eran muy diestros en el manejo de dinero y eran diestros también en la compra y venta de productos, y podían sumar, restar, multiplicar y dividir como el currículo nacional lo exigía.
no lo podían hacer cuando estaban estas cosas puestas en el papel y de manera descontextualizada. Entonces el tema del contexto me parece que es vital. Y allí sí, reitero lo dicho por César respecto a la cuestión de la oralidad. Como sistema educativo peruano no hemos sido aún capaces de entender la oralidad en su verdadera dimensión. Y seguimos pensando en oralidad como sinónimo de expresión oral. Y son dos cosas relacionadas pero diferentes, ¿verdad? El desarrollo de la expresión oral, como lo plantea el currículo de cualquier país, tiene que ver con ese paso de la comunicación en ambientes informales a ambientes formales como el ambiente escolar, y al desarrollo de capacidades para relacionarse con adultos no miembros de la familia y en contextos donde hay que compartir turnos, como un contexto de aula, etcétera, etcétera. Mientras que los niños que vienen de sociedades indígenas vienen de un sistema social de oralidad donde se aprende por la vía oral, donde se construye conocimiento por la vía oral y donde se aprende diversas dimensiones de la vida por la vía oral. ¿A través de qué? De la transmisión intergeneracional. ¿A través de qué? De la socialización de relatos, de historias, de lo que los antropólogos llaman mitos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando hablamos de programas de educación bilingüe, creo que poco esfuerzo se ha hecho en toda América Latina respecto a incorporar la cuestión de la oralidad a la escuela, y más bien hemos leído oralidad como sinónimo de expresión oral, y nos esforzamos en hacer hablar a los chicos y a participar oralmente en clase, cuando ese mero hecho de hablar de un niño a un adulto puede contravenir las normas sociales de la cultura de proveniencia, ¿verdad? Y allí me remito a una vieja tesis de los años 60 de Susan Phillips de la Universidad de Nueva York, donde decía que con niños indígenas neoyorquinos del estado de Nueva York, quiero decir, el silencio también comunicaba, es decir, que no era el mero hecho de la expresión oral como la entendemos en la escuela nuestra, ¿verdad? Que forzamos situaciones de expresión oral cuando en las situaciones indígenas, como lo aprendí hace muchos años y como Rodrigo Montoya también lo recogió a raíz de sus investigaciones en Ayacucho, uno aprende mirando, haciendo y jugando, no necesariamente hablando, ¿sí? Sino más bien observando lo que los mayores hacen y dicen. Bueno, respecto de la voy a volver a algunos temas generales como este más adelante, pero respecto de la presentación de Liliana, yo tengo allí un primer problema que creo que vale la pena discutir en el país, que no tiene que ver solo con educación, sino tiene que ver con la forma como se recogen datos étnicamente diferenciados en el país y que tienen que ver desde los censos hasta la forma como el Ministerio de Educación define quién es indígena y no indígena, ¿verdad? Y allí pareciera que seguimos anclados al criterio lengua como único indicador de pertenencia étnica, pero resulta que con el transcurso del tiempo, con los cambios que ha habido en el país de diversa índole, primero, hablar una lengua indígena no es sinónimo de ser indígena en el país, porque hay población mestiza, todavía reductos de mestizos en Ayacucho y Cusco que no son indígenas pero que hablan una lengua indígena. Pero el caso a la inversa es mayor hoy día, porque por razones de opresión cultural muchos individuos indígenas han perdido su lengua ancestral y se comunican hoy en castellano, ¿verdad? Pero los censos peruanos, como dicen que hablar una lengua indígena es igual a ser indígena, están perdiendo de vista todo ese bolsón de personas que se pueden autorreconocer como indígenas y que se comunican preferentemente en una variedad del castellano, tema que quiero resaltar porque me referiré
a ello en un minuto. Otros países de la región, sin embargo, han recurrido ya a otras variables, como son, uno, en el caso de Guatemala, el traje, ¿no?, para las mujeres indígenas, o, como es en la mayoría de países, el tema de la autoidentificación. Entonces allí creo que todavía tenemos un rezago en el Perú respecto a entender quién es indígena y quién no es, porque si seguimos aferrados al tema lengua, me temo que vamos a seguir allí con problemas. También a nivel de las definiciones, sé que lo están superando en este momento en ese diálogo que tiene la UMC con DIJEIBIR, pero hasta hace no mucho no podíamos dar cuenta de que era una escuela de educación intercultural bilingüe. Y a veces se definía que una escuela era de educación intercultural bilingüe porque los niños eran indígenas y hablaban una lengua indígena. Pero eso no supone que es una escuela de educación bilingüe, ¿no es cierto? Y este dato parece poco importante, pero créanme que es sumamente relevante. Hace un año, más o menos, Martín, ¿verdad?, estuvimos discutiendo en Chile los resultados de un estudio, no sé qué dice, de un estudio regional sobre la base de datos del CERCE. Y si había un grupo de colegas chilenos había tomado la base del CERCE y llegaba a hacer inferencias sobre beneficios o no de la educación bilingüe intercultural o intercultural bilingüe a partir de los resultados que los chicos obtenían en las pruebas estandarizadas. Pero no se había controlado en rigor si realmente ellos eran objeto de educación bilingüe o si solamente estaban en una escuela que se había catalogado como bilingüe porque los niños eran indígenas, ¿cierto? Y si uno leía la información de manera distinta, con esta precaución en la cabeza, veía, por ejemplo, que el país donde no había efecto ni a favor ni en contra de la educación bilingüe, el Paraguay, era precisamente la situación que mostraba exactamente lo contrario, porque en el Paraguay todos los niños eran bilingües y la escuela de facto era bilingüe. Entonces uno podía más bien leer los resultados a la inversa y decir, cuando hay educación bilingüe no hay diferencia de rendimiento entre lengua indígena y castellano, mientras que cuando hay niños indígenas que van a una escuela regular donde en rigor no se controla si se les ofrece educación bilingüe o no, los resultados son malos en ambas lenguas, ¿no? Entonces, el tema de la definición de qué es una escuela EBI me parece clave para el trabajo de la UMC. Y como digo, sé que hay avances ahora en este diálogo permanente con DIJEIBIR, y es esperar que las pruebas próximas nos den una mayor claridad al respecto. Ahora, con la anécdota que les contaba de la prueba en matemática a partir de las salacitas o a partir de una prueba escrita, también cabe reflexionar sobre cómo evaluar en contextos de diversidad, ¿verdad? Y allí las precauciones que nos decía César sobre si censal o muestral creo que deben ser tomadas en cuenta, pero el tema de cómo evaluar me parece mucho más clave aún en contextos donde no hay una cultura de evaluación, ¿verdad? Y donde si hay alguna cultura de evaluación se evalúa de manera distinta, y se evalúa socialmente y se evalúa en grupo y no se evalúa individualmente, ¿no es cierto? Entonces creo que allí tenemos que reflexionar un poco más sobre cómo evaluar en contextos de diversidad, cómo evaluar en contextos indígenas en particular. Y ese cómo evaluar también, yo no sé, pero tal vez en su réplica Liliana nos podría ilustrar si la UMC está tomando en cuenta también la existencia de variantes del castellano, porque pareciera que todos habláramos un castellano único
y nada está más lejos de la realidad, ¿no es cierto? Menos con los desplazamientos poblacionales que ha habido en el país en las últimas décadas, y menos aún con el hecho que más del 50% de la población indígena nacional vive hoy en ciudades, ya no vive en el campo. Entonces, ¿qué significa esto para los distintos tipos de castellanos que hablamos los peruanos? ¿En qué castellano evalúa la prueba nacional? Debe ser en el estándar, pero ¿cuántos hablan el estándar y a qué edad se apropian del estándar? ¿No? Mi simpatía con Liliana cuando reconoce hidalgamente que la lógica del Estado es más bien tender hacia la uniformización, pese a toda la retórica a favor de la diversidad, ¿no es cierto? Y allí sí quiero referirme muy de pasada a un tema que estoy trabajando fuertemente en los últimos años, que tiene que ver con esta brecha entre retórica legal, discurso académico, retórica legal y práctica escolar, ¿no es cierto? En América Latina tenemos una elaborada retórica respecto a los derechos de las minorías, a los derechos de los pueblos indígenas, etcétera, pero en rigor la lógica del Estado sigue siendo la que Liliana reconoce, la lógica de la homogeneización cultural, la lógica de la uniformización, ¿no es cierto? Entonces, el Estado y la academia han hecho suyos el discurso de la interculturalidad, pero más que un régimen de interculturalidad, desde el Estado lo que hay es un multiculturalismo, ¿no? Un multiculturalismo que no es lo mismo, un multiculturalismo más de tipo anglosajón, como el de Canadá y de Estados Unidos, ¿no? Ese multiculturalismo que podríamos definir como el de estar juntos pero no revueltos, ¿sí? Cada uno en su nicho, cada uno en su lugar, pero coexistimos porque esas reglas así lo permiten. En rigor, creo que estamos lejos de políticas públicas de naturaleza intercultural en el verdadero sentido del término. Y para ir cerrando, Liliana admite que sabemos muy poco sobre cómo evaluar en contextos de diversidad, y tiene razón, pero creo que sabemos ya bastante sobre algunas reglas generales que se refieren a la formación de un sujeto bilingüe, ¿no? No voy a repetir lo que César decía cuando se refería a la diferencia entre lenguas, a las diferencias que no son solo diferencias de formas, son diferencias de formas de pensar, de sentir, de actuar, de leer el mundo y de ver la realidad, ¿cierto? Y los países donde más investigación se ha hecho sobre formación de sujetos bilingües nos hablan de un umbral mínimo de desarrollo del bilingüismo para que éste comience a dar los frutos que uno espera. Y ese umbral mínimo es de 6 años a 7 años continuos de educación bilingüe efectiva. Y nosotros estamos midiendo en segundo grado, en cuarto grado, que me temo que es demasiado temprano todavía para poder ver los resultados que se esperan de una educación bilingüe, más aún cuando no hemos controlado el hecho de si la educación bilingüe es efectiva o no, y si una escuela es realmente bilingüe o no. Me quedo ahí, creo que en la discusión podrá ser. Gracias, Luis Enrique, por tus estimulantes comentarios. Quisiera ahora abrir el espacio para preguntas del público. Tenemos un cuarto de hora, unos 20 minutos para recoger comentarios o preguntas dirigidas ya sea a la expositora o a los comentaristas, y luego tendremos un tiempo para que ellos puedan responder a vuestras preguntas. Muchas gracias. Gracias, Liliana, César, Luis Enrique. Tengo dos preguntas muy concretas, un comentario creo que también muy concreto. La primera pregunta es si, salvo Luis Enrique, que tímidamente lo ha dicho, estamos nuevamente pensando cómo la evaluación estandarizada tiene que atender las complejidades de la diversidad cultural y lingüística. Y la pregunta que me hago es cuánto estamos realmente abiertos a pensar cómo esta realidad está empujándonos a modificar el modelo de evaluación estandarizada, y no solamente de un lado a otro.
Lo digo en el aprendizaje de quienes estamos siguiendo la educación superior indígena, y todos los programas lo que hacen es tratar de acomodar a los indígenas en la universidad y no a la universidad a los indígenas. Entonces la pregunta es, ¿cuánto estamos realmente dispuestos a pensar en cómo modificar la evaluación estandarizada para atender esta realidad que tenemos en el país? La segunda es, si con todo lo complicado que es, después de la clase magistral de gramática árabe de César, la pregunta es para qué, si no estamos en los límites de la utilidad de un modelo de evaluación estandarizada. Y si realmente estamos forzando a que esto sea así, cuando en la realidad está mostrando que acá llegó. Y el comentario final es con lo que empezó Liliana, que me llama profundamente la atención porque creo que no para este seminario, pero sí para que nos quede pensando, tiene que ver con esta forma, además como la presentó, en equidad versus diversidad. Yo creo que ahí hay que tener un enorme cuidado, porque yo no entiendo diversidad versus equidad. Yo más bien le pondría un signo de igual antes que un versus. Y esto no es gratuito porque detrás hay una idea de calidad. Y entonces creo que nuevamente volvemos a esa idea de cómo estamos entendiendo calidad y cómo le estamos traduciendo, que creo que deberíamos discutir. De otro lado, me encantó el panel, muchas gracias. Buenas tardes, Fanny Fernández de la ONG Chicahuasi. Hemos realizado 3 concursos con escolares de todo el Perú: mitos y leyendas del agua, mitos y leyendas de monos y mitos y leyendas de bosque. Y allí hemos podido analizar lo que usted decía, Luis Enrique, que hay múltiples castellanos en el Perú, porque en los concursos han participado niños nativos, niños campesinos, niños urbanos, y ahí podemos evaluar eso. Y es una experiencia riquísima en la cual los niños se sienten complacidos en leer acerca de su realidad, porque han empleado de sus zonas, y ahí también vamos a poder ver cómo los niños campesinos mezclan el lenguaje, el español con el quechua, y hemos respetado en la publicación de estos 3 libros, que realmente es una experiencia maravillosa y que se las quiero dar como, o sea, para contarles esta experiencia que hemos vivido. Muchas gracias. Buenas tardes. Es una pregunta dirigida al señor Luis López, y en realidad también a agradecerle por estar acá con nosotros, y la verdad que es muy interesante su participación. Todo esto lo que está investigado de alguna manera podría estar relacionado también con la oralidad que usted menciona, pero esa oralidad se puede interpretar bajo un concepto de autoestima también, en el cual da señales, conductas, y de repente es un tipo de lenguaje, ¿no? Para que podríamos sacar un tipo de análisis también de lo que estamos hablando. Eso sería todo. Gracias. Buenas tardes, agradezco la información que nos han brindado. Yo quería traer a colación que lamentablemente la educación rural ha sido muy descuidada por el Estado decenas de años, porque no, al niño cuando estudiaba en primer año de primaria, la profesora lo primero que le decía a las madres: no le hables en quechua a tu hijo. Lo orientaba al niño al ir aprendiendo su quechua, y la madre también no le hablaba en quechua sino en un mal castellano. Entonces ese niño ni aprendía bien el quechua ni aprendía bien el castellano. Entonces uno de los motivos de la deserción escolar era que se sentía avergonzado porque sus mismos compañeros en las ciudades de capital, de los estados andinos, de las regiones andinas, se burlaban de él, y tenía acceso a los peores trabajos en Lima: obrero, guachimán, chofer, etc. Entonces hemos descuidado este aspecto de la educación rural, que hemos hecho un daño a la población indígena que nos subsidia con los alimentos. Entonces debemos rectificar eso. La señorita Liliana Miranda nos ha dicho bien claro que no había ejemplos. El último expositor ha dicho que en Paraguay es el ejemplo. Un niño paraguayo aprende muy bien el guaraní y el castellano. Entonces ese es un ejemplo a seguir, porque si no, tenemos que tender puentes con el mundo andino y el mundo de la selva, porque nuestro país tiene que estar unificado. Estamos totalmente diversificados, y hay que corregir de parte del Estado esta gran deficiencia, porque una de las soluciones podría ser, bueno, acá lo han dicho, educación bilingüe, el último expositor, pero yo sugeriría que se enseñe quechua o el idioma originario toda la primaria, y en secundaria recién se les enseñe el castellano, para que aprendan bien el quechua o el idioma originario y el castellano, ¿no? Y también
que los profesores que enseñen, que vayan a enseñar a las zonas rurales, se les pague doble. Yo le he dicho esto en el Ministerio de Educación varias veces cuando ha habido foro, pero se ríen los profesores y se ríen los miembros porque dicen que no hay plata. Eso hay que solucionar, por favor. Gracias. Yo me había gustado muchísimo que los dos comentaristas pongan tanta atención en el carácter de oralidad de la sociedad peruana y no únicamente de los pueblos indígenas. Mi preocupación es cuánto de esto entra en la formación de los docentes. Yo creo que hay realmente una tarea inmensa que hacer en la formación de docentes en general y en particular específicamente para docentes de educación particularmente. Estas cosas no se aprenden en un curso de capacitación de 15 días ni de un mes, y creo, ¿no?, que felicito a Grade y al IEP por convocarnos a tener la oportunidad de dialogar sobre estas cosas, pero que sean en un deseo muy muy profundo realmente, que reviertan de alguna manera en lo que Ricardo acaba de llamar modificaciones a lo que está ocurriendo en el ministerio, no solamente en la forma de evaluar, sino en la forma de preparar a los docentes para un país rico en su complejidad, pero que es importantísimo conocerlo a fondo si queremos los resultados que deseamos. Buenas tardes. Es un ambientalista. El término interculturalidad aparece en disposiciones legales actuales en la relación que existe de todos los problemas ambientales que sabemos. Quisiera un comentario del significado de este término en las relaciones legales que acabo de mencionar. Buenas tardes, Patricia Cabrerizo. Una pregunta para Liliana. Es muy interesante lo que han mencionado acerca de la migración y cómo eso va a modificar también la forma de evaluar a los estudiantes o tratar de identificarlos de mejor manera para ver qué pruebas se adaptan mejor a ellos. Pero mi pregunta es, en este contexto del Estado y de todos los procesos que esto significa, es qué condiciones existen para realmente hacer una adaptación tanto a la migración como a temas de oralidad, como a diferentes tipos de castellanos y diferentes lenguas, en este contexto donde la evaluación se hace anual, donde ya existe, digamos, una recepción al uso de información sobre logros de aprendizaje y por lo tanto una presión política y una presión social. Tenía adicionalmente la de Luis Enrique sobre el tema del tipo de castellano. Sí. Es un tema complejo, sobre todo en el tema de las evaluaciones de escritura, ¿no? Uno puede ver ahí, ya la evaluación de escritura a gran escala es un tema también que recién está empezando, pocas experiencias en verdad, porque ahí hay un conjunto de criterios a partir de los cuales hay que corregir un texto, la cohesión, la consistencia, en fin, bastantes además discutibles. El año pasado hemos hecho una evaluación muestral a sexto grado de primaria, se ha evaluado escritura y parte, digamos, de las discusiones que atraviesa este tema justamente es el tema de qué castellano estás evaluando, ¿no? Y si las formas gramaticales que vienen de los diferentes castellanos andinos se deben considerar como correctas o no, ¿no? En general, digamos, en la unidad, por ejemplo, todo este tema bajo el enfoque comunicativo textual, todos los temas de ortografía o de, no sé, o sea, digamos, se prioriza todo el tema más comunicativo sobre los temas más bien gramaticales. Hay una discusión y un margen bastante abierto para poder incorporar estas formas gramaticales que vienen más bien de los diferentes castellanos, es decir, o sea, se usa. Asumimos que el estudiante, por otro lado, y por eso creo que es parte de las tensiones que todos han señalado, igual el estudiante tenemos que habilitarlo para que escriba, digamos, en un formato académico, por otro lado, ¿no? Entonces, ahí creo que tampoco hay que perder de vista de dónde nos posicionamos como sistema educativo, ¿no? O sea, porque, digamos, después esa persona va a participar en un mundo y con unos códigos en los cuales seguramente se le va a demandar un cierto estándar, ¿no? El tema es la connotación negativa o peyorativa que puede tener eso, ¿no? Entonces creo que esa es una cosa, si tiene que ver con el tema del trabajo de ciudadanía en general en la escuela peruana, que en verdad es bastante precaria. Sobre lo que señalaba Patricia Cabrerizo, bueno,
Patricia ha estado en el ministerio, así que entiende todas las complicaciones que suponen poder adaptarse en términos, digamos, logísticos, administrativos a todas estas complejidades que hay que ir cómo uno se puede ir adaptando finalmente a todas estas, a toda esta realidad cada vez más compleja y que probablemente, como dice Ricardo, coleccionan casi como para decirnos que en verdad probablemente las evaluaciones están casi al límite, ¿no? Creo que poco a poco uno puede ir adaptando, pero creo que siempre uno, creo que hay que admitir que va como un paso más atrás respecto, digamos, a todas esas adaptaciones que uno puede hacer. Nosotros empezamos evaluando, por ejemplo, en Lima Metropolitana, todas las escuelas en segundo grado, y apareció esta escuela en Cantagallo, que es Escuela Shipibo. Actualmente esta escuela es evaluada en cuarto grado en lengua original. De ese tipo de ejemplos les puedo poner muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces, digamos, poco a poco, en la medida de lo posible, que creo que tengas instancias que puedan adaptarse, pero bueno, en fin, tampoco no es tan fácil hacerlo con procesos administrativos que implican que uno tenga que tomar decisiones un año antes para sacar licitaciones, con complicaciones logísticas que supone la propia naturaleza de las evaluaciones censales, ¿no? Creo que es una complejidad todavía sobre la que hay que trabajar bastante. Y estoy de acuerdo con la observación de Ricardo, el versus obviamente no significa que es uno u otro, ¿no? Sino es digamos, las tensiones y dilemas que supone obviamente un sistema de calidad implica atender a más cosas, ¿no? Gracias, Liliana. No sé si César quisiera añadir algunos comentarios o Luis Enrique. Sí, gracias. En realidad, primero una respuesta medio esquizofrénica a la parte de Ricardo acerca de los límites de la prueba. Medio esquizofrénica porque voy a decir dos cosas completamente distintas y opuestas en realidad. La primera es creo que siempre estamos en el límite si queremos hacerlo bien, porque si no nos planteamos las preguntas que fuerzan, digamos, que nos fuerzan a estar seguros de que lo que está haciendo tiene sentido, en realidad lo más probable es que metamos la pata. Entonces yo creo que siempre estamos en el límite y siempre tenemos que estar en el límite en el sentido de, no es que esto sea ciencia cierta y todo el mundo sepa cómo hacerlo, lo único que hay que hacer es aplicar, ¿no? Y nunca es así, digamos, nunca es así y quiero mencionar solamente dos ejemplos. Uno primero es hay un súper lindo trabajo etnográfico sobre las evaluaciones de matemáticas en Inglaterra, dentro de chicos ingleses, no migrantes, sino, digamos, de no población migrante, donde se muestran problemas bien importantes de diferenciales en la manera como se responde a las pruebas de matemáticas en función de clase social, no en función de lengua, en función de otros factores. O sea, hay muchos otros factores que afectan esto y siempre estamos al límite. O sea, en ese sentido siempre estas pruebas están en el límite. En la medida, el problema es cuándo tienen sentido, entonces uno se juega y tiene que manejarlos con sus limitaciones y con sus problemas. La segunda cosa, antes de irme a la otra parte, al otro lado de la esquizofrenia, es que hay un conjunto grande de experiencia, lamentablemente, que no incluye mucho el problema de oralidad, y por eso es que no nos dice mucho, nos dice bastante por muchas cosas, pero no suficiente, que es todos los trabajos que tienen que ver con la llamada International Test Commission y en realidad los trabajos de Ronald Hamilton sobre adaptación de textos y pruebas psicológicas a través de lenguas. Hay un montón de trabajo, digamos, Hamilton fundó de alguna manera casi este campo hace cerca de 50 años y hay muchas cosas desarrolladas ahí. Y ahora sí me voy al otro lado. Y el otro lado tiene que ver con justamente lo que estamos tratando de medir en los grados tempranos y los procesos de adquisición de lectura. Esos procesos yo creo que son tan dependientes de algunas cosas que muchas veces simplemente el propósito de la comparabilidad no funciona. No hay forma de funcionar. ¿Ya? Cuando los procesos cognitivos que uno está tratando de reproducir no son equivalentes, ya no hay forma de estar comparando. ¿Qué cosa se está comparando? Se compara una ficción, ¿no? Y muchas veces las pruebas internacionales, cometen el error de confundir esta equivalencia cognitiva con que la prueba tiene que ser toda igualita.
Y no es lo mismo, más bien a veces para que sea cognitivamente equivalente tiene que ser muy diferente, pero a veces ni eso funciona, porque hay operaciones que no son equivalentes entre distintas culturas, entre distintos enfoques de las cosas, y ahí es donde probablemente hay que romper la aspiración de comparabilidad en algunos casos, no digo necesariamente en todos. Uno de los ejemplos más importantes es todo lo que es, digamos, la Agencia de Cooperación Norteamericana ha fomentado evaluaciones en grados tempranos de aprendizaje de la lectura y la matemática, y más allá de las virtudes o defectos que la evaluación tenga, una de las cosas que la gente que conduce estas evaluaciones, y lo han conducido en cerca de 50 y tantas lenguas distintas ya a estas alturas del partido, es que esto no es para comparar. Acá no hay comparabilidad posible. Digamos, de eso olvídense, lo que hay que hacer es que funcione en el contexto local para medir y dar cuenta de lo que pasa ahí, y ni se les ocurra tratar de agregar estos datos porque no tiene ningún sentido agregarlos, ¿no? Y eso me lleva además a otro comentario que tiene que ver con el problema de la adaptación de las pregas, la migración y los desafíos que se le plantean a la OMC. No todo lo tiene que hacer la OMC, ¿no? O sea, hay cosas que deben resolverse a un contexto más local y hay cosas que tienen que hacer los maestros, ¿no? Y si no la hacen, ya eso es otra historia y eso es otro problema que hay que discutir. O sea, la UMC no está para resolver el problema de cada situación singular, sino para resolver el problema de cómo informar los debates de política educativa y la formulación de políticas en el país. Esa es su tarea principal. Yo no creo que su tarea principal esté en resolver situaciones singulares en un aula en particular. Digamos, para eso tenemos maestros, para eso tenemos... O sea, uno puede dar insumos para que esos problemas se resuelvan, pero esos problemas tienen que resolverlos localmente. Entonces, y eso me lleva a la preocupación sobre los docentes. Y la preocupación sobre los docentes no solo tiene que ver con la formación, sino tiene que ver con las políticas de asignación de recursos docentes y las políticas de pago sobre docentes. En el Perú existe, por ejemplo, bonificación rural o bonificación por bilingüe, que están pensadas casi como: mire usted, maestro, que tiene que sacrificarse e ir a esa escuela en la punta del cerro, le vamos a pagar más para que vaya. Cuando en realidad creo que habría que pensar, la persona que tiene que ir a estas escuelas tiene que tener calificaciones y calidades adicionales, y esas calidades y calificaciones adicionales cuestan más. No está pensado así. Está pensando el pobre hombre, pues para que vaya a sufrir ahí a la punta del cerro hay que pagarle, porque pobrecito, ¿no? Si no, no debería ir. Y eso pone además un mensaje, esas son las escuelas despreciables, hay que mudarse a las escuelas que son las buenas escuelas. Entonces, hay un problema que no es solamente la formación, sino la política docente en general, que se traduce en algo que con Santiago y con Juan León nos sacamos recién en un documentito, que es la asignación de maestros es absolutamente regresiva desde el punto de vista de la equidad. ¿No es cierto? Los mejores maestros a las comillas mejores escuelas con comillas los mejores alumnos, los peores maestros a las comillas peores escuelas con los peores alumnos. Y eso implica el tema de formación, pero implica el problema de remuneraciones también y de régimen laboral. Si el régimen laboral está concebido en función no de atender las necesidades de los estudiantes, sino en función de cualquier otro criterio, no voy a discutir cuál, provocamos ese cortocircuito que no creo que nos ayude mucho. Gracias, César. Gracias. Sí, solo algunas puntualizaciones más. Quiero partir de lo último de César. Seguimos todavía pensando que hacer educación bilingüe es una acción compensatoria, en vez de pensar que hacer educación bilingüe es un factor que puede garantizar la calidad en un contexto determinado, ¿sí? Entonces, mientras sigamos viendo la educación bilingüe como una modalidad compensatoria, la estaremos viendo solo para los primeros grados y solo para determinadas escuelas y solo para esos lugares remotos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí también hay que cambiar nuestra visión de por qué y para qué la educación bilingüe en el país, y eso me lleva al comentario también de ver el multilingüismo como valor y no como problema. Es decir, mientras lo veamos como problema, pues seguiremos viendo la educación bilingüe como compensatoria. Si lo vemos como recurso o como valor, estaremos apuntando a la construcción de una ciudadanía diferente, a un nuevo tipo de sociedad, a un nuevo tipo de Estado. Segundo comentario que quisiera hacer, y gracias a Ricardo por la provocación, creo que hay que debatir, no solo en el país, sino en América Latina en general, qué entendemos por calidad de la educación.
adoptamos esta noción acríticamente, creo yo, tomada sobre todo de la empresa y de la industria, sin pensar en qué implicaciones podría tener para la escuela, y adoptamos una visión economicista de la calidad, particularizando eficiencia y eficacia. Y las pruebas tienen que ver con el tema de la eficacia, ¿verdad? Entonces, tenemos que abrir un debate sobre qué entendemos o qué queremos entender por calidad de la educación, habida cuenta de estas 2 o 3 décadas de adopción de este término y de utilización casi acrítica del término por todos nosotros, ¿cierto? La UNESCO hizo un esfuerzo y identificó los 5 factores y puso al lado de eficacia y eficiencia, pertinencia, relevancia y equidad, pero eso fue poco menos que un saludo a la bandera, porque en rigor los sistemas educativos, cuando hablan de medir calidad, hablan de medir eficiencia, eficiencia interna del sistema, datos duros, repetición, deserción, etcétera, y eficacia, rendimiento escolar, ¿no es cierto? Entonces, estamos en una situación donde rendimiento escolar aparece como sinónimo de calidad educativa, y me pregunto si eso será lo único que necesitamos para formar integralmente a un individuo, ¿no es cierto? Entonces, gracias a la información provista aquí sobre los múltiples castellanos en el Perú, etcétera, sé que es un tema delicado, Liliana. Yo no creo que la situación sea la misma que fue en los 70s o en los 60s, cuando había una reacción ante un castellano marcado por un rasgo del quechua, del aymara o de alguna lengua amazónica. Cuando uno solamente enciende la televisión, cada vez que vengo enciendo la televisión, la variedad de castellanos que se escucha allí por parte de connotados comunicadores sociales limeñísimos que usan rasgos andinos y que tienen también discordancias de género, como en los Andes, y que ya han generalizado el uso del pluscuamperfecto como él había sido para connotar sorpresa, que es un rasgo que viene del quechua y ya se usa en Lima con toda familiaridad, ¿no es cierto? Me pregunto si no estamos anclados a una visión del castellano estándar demasiado rígida y que cada vez puede comprometernos más al momento de la evaluación y al momento de la educación. No niego la necesidad de que los chicos accedan también al estándar, es su derecho, y así se van a poder comunicar con el mundo, pero también cuándo deberán acceder al estándar, en qué momento deberán llegar a ese estándar. ¿Será en el 2º grado, cuando se aplique una prueba de lectura, o en el 4º grado, o será más adelante? Muchas gracias. ¿Me permites una Claro, frase? por supuesto. Solo una frase que también creo que es importante recordar. Hoy en la mañana yo estuve corrigiendo trabajos de mis estudiantes de la Universidad del Pacífico. O sea, no han llegado al estándar a ese nivel todavía. Entonces, yo creo que, o sea, en serio, digamos, yo comparto todas estas preocupaciones y tengo problemas cuando corrijo los exámenes por el problema de las variantes del español que se usan en forma escrita. En forma oral no me preocupa, pero en la forma escrita sí me preocupa. Pero digo, o sea, ya pasaron 11 años de escuela y están en cuarto, y los que están corrigiendo en la mañana son cuarto año de universidad, y no hay un manejo de la lengua estándar, del registro estándar escrito. Entonces, y no estoy hablando de, digamos, yo estoy hablando de la Universidad del Pacífico. Entonces creo que hay una preocupación de otro orden ahí que no podemos obviar tampoco. Como no podemos obviar nuestras propias contradicciones, porque hablamos de la diversidad y cómo hay que aceptarla, la diversidad lingüística, pero a la vez estamos reclamando siempre estandarización, el lenguaje académico, y son los dilemas que creo que la unidad vive día a día. Tenemos un par de minutos y me quisiera aprovechar para hacerte una pregunta. Se ha insistido mucho sobre el asunto de los límites de la autonomía que puede tener una institución que está dentro del sector público, dentro del Ministerio de Educación específicamente, y sin embargo hemos podido apreciar a lo largo de los últimos años, pero un considerable margen de discrecionalidad y de maniobra que ha tenido la humanidad, quizás por haber construido una reputación de solidez técnica y de trabajo serio buscando el mejoramiento de sus procesos.
En el tema que levantó César sobre por qué evaluaciones censales y a todas las poblaciones o a casi todas las poblaciones, etcétera, etcétera, yo creo que mi impresión es que la unidad ha tenido relativo éxito hasta ahora en evitar o manejar ciertas presiones que vienen para justamente usar los resultados, para individualizarlos y con todos los posibles riesgos de estigmatización que eso puede tener, de cierre de oportunidades, etcétera. También creo que hay un margen de maniobra que puede tener una instancia dentro del ministerio, y quisiera, si pudieras, digamos, o si pudieran las otras personas, porque reconozco tu posición un poco complicada, o de otras personas que quieran intervenir sobre eso, hay un margen de libertad que unidades que han desarrollado y establecido un espacio de autoridad, de legitimación, digamos, técnica a su trabajo, pueden ejercer, y sería interesante conocer en qué está ese estado de la cuestión, ¿no?, sobre el uso de los datos ya para devolver a los padres y suscitar ese tipo de reacción que César graficó, y que no sé si sea deseable, padres marchando contra un director de la escuela, no es algo que yo consideraría, digamos, algo deseable, pero sí me encantaría que más bien ver a maestros movilizados para ver cómo pueden mejorar su enseñanza, etcétera. Entonces, cualquier comentario que se pueda hacer sobre ese margen de libertad, ya sea tú, Liliana, o cualquiera de los otros que quisieran hablarla, me encantaría que lo tocaran. ¿Quieres decir algo, Liliana? Las ejercicio, A ver, a veces hay como vacíos de poder que pueden ser beneficiosos, ¿no? Creo que, digamos, el Estado peruano es precario. Creo que a veces la gente piensa que hay como una suerte de un gran hermano, digamos, que a veces está detrás de las decisiones, pero a veces yo, particularmente en mi experiencia, he sentido, obviamente hay parte de eso, porque el Estado está atravesado por intereses como toda organización e institución, pero también a veces he pensado, y tiene que ver con la precariedad, más bien creo que hay vacíos, ¿no? Y a veces esos vacíos, creo que si hay un equipo importante, claro en su misión de servicio público, creo que puede manejarlo de una buena manera. Pero sí es cierto que mientras más interlocutores haya, sobre todo para tomar este tipo de decisiones tan complejos, siempre va a ser mejor. Y estos interlocutores son tanto, creo que, del propio ministerio, porque las instituciones no son monolíticas, ¿no? O sea, digamos, al interior del propio ministerio podemos tener diferentes concepciones, diferentes maneras de conceptualizar, de definir los propios objetivos de política, y también de la sociedad civil. Y creo que si yo pudiera, digamos, pensar este tema que Pachi plantea, creo que podría reconocer que tiene que ver con ambas cosas, Pachi. O sea, creo que con tener un equipo técnico y claro, digamos, en su misión sobre todo un tema de evaluación que es siempre muy sensible por los juicios de valor que emiten una sociedad con muchas brechas de desigualdad como la peruana. Pero por otro lado, creo que también ha ayudado mucho personas como Pachi, por ejemplo, ¿no?, que siempre están leyendo los productos que saca la unidad y que siempre pueden terminar siendo bastante críticos con ella, ¿no? Entonces creo que, digamos, el hecho de, porque nosotros siempre estamos como con un pie, somos parte de un sistema de evaluación, proveemos información y por lo tanto siempre estamos como en la vitrina. Mientras más información tú también ves, y eso es un problema que atravesamos todos los que producimos información, sea más transparente, también estamos más en vitrina, ¿no es cierto?, sobre todas las cosas que pueden ser potencialmente criticables, ¿no? Entonces creo que eso ayuda en términos de la transparencia del Estado, creo que consolida, digamos, un Estado más transparente, pero creo que es una conjunción siempre entre, a la vieja tradición, entre Estado y sociedad civil, ¿no? O sea, digamos, mientras más fuerte sea uno, probablemente también permite que el otro se consolide, ¿no? Entonces creo que nunca hay que perder de vista que son, creo que un juego de ambas cosas. Bien, muchas gracias. ¿Alguien quisiera añadir algo? Solo una palabra, quizás. Primero,
yo sí quiero reconocer el trabajo de la UMC por lo que veo comparativamente con la situación de Guatemala, ¿no es cierto? En Guatemala hay un equipo muy solvente en Digeduca, uno de los mejores equipos del Ministerio de Educación. Hacen esfuerzos como los que hace la UMC, pero las otras 26 direcciones generales del Ministerio no se hacen cargo de los resultados de las evaluaciones. Es decir, las evaluaciones sirven para cada año o cada 3 años autoflagelarse públicamente porque el país no se mueve en indicadores ni de lenguaje ni de matemática, ¿no? Solo 7% de los jóvenes que concluyen la secundaria logran los indicadores esperados en matemática y 27% en lenguaje, ¿sí? La prensa se hace cargo de ello, el ministerio como que culpa a la sociedad por los resultados, pero el ministerio a su interior no se hace cargo, y entonces la posición de Digeduca, que es la UMC guatemalteca, es particular, es quizás la que más sabe del sistema educativo en este momento, pero no le hacen caso, ¿no es cierto? Y pareciera, por lo que me he podido informar, que lo que la UMC produce sí es tomado en cuenta por las autoridades del sector y algo se mueve en la política educativa. Gracias. Si me Bueno, dejas una, sí, claro, cómo no. Solo una cosa chiquita, solo un comentario chiquito sobre el tema. Digamos, Lili ha destacado los espacios de autonomía que han habido y que creo que son importantes. Y yo lo que quiero destacar es la importancia de todos nosotros tratar de reforzarlos, porque así como había espacios de autonomía, también ha habido de los otros. Eso Liliana supongo no lo va a decir, pero digamos, la evaluación censal de estudiantes no fue una decisión tomada en el Ministerio de Educación para empezar, ¿no? Eso se crea en el 2016 por una decisión externa, completamente externa, y que es impuesta sobre la unidad, y la unidad la procesa de la mejor manera posible. Y así como pasó, puede pasar mañana. Mañana a alguien se le puede ocurrir la insensatez de rankear escuelas para premiarlas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es importantísimo que todos nosotros estemos más o menos alerta, y por eso mi primer comentario, y siempre va a ser mi primer comentario cuando compartamos mesa con Liliana, es que la OMS es un patrimonio que hay que proteger, defender y desarrollar.